que está dentro del avión organiza la llegada del Papa. El protocolo brasileño ahora se impone en tierra con las jerarquías y la distribución, donde, como decíamos, está siempre el poder político acompañado del poder militar, del poder religioso. También está la representación de la parte militar del Brasil y de las altas autoridades. Este es el primer viaje del Papa a América Latina. Ya el Papa Benedicto XVI estuvo en América Latina, y sobre todo Juan Pablo II, que inauguró esta diplomacia religiosa hacia el mundo en el acercamiento a los pueblos. A él quiere hablarle de corazón a corazón, lo decía antes de partir a Roma, y como decía un escritor francés ayer, el Papa va a cambiar la historia del mundo. Los papas anteriores en su discurso trabajaron más el tema de los derechos de la primera generación, y ahora ahí está la imagen del Papa, lo contemplamos nosotros como todos los brasileños a través de los medios de comunicación. Su cruz muy humilde que tiene en su pecho, que es distinta a la cruz, a los que utilizaban otros pontífices, sus zapatos que no son rojos como los de los pontífices, sino los clásicos en esa señal de pobreza, y por supuesto la alegría que siempre denota en su rostro, característica del Papa jesuita de origen, uno de los papas únicos en la historia de la Iglesia como jesuita. Allí está el encuentro extraordinario del poder político brasileño y el poder religioso, de una presidenta también que viene de la izquierda marxista, pero que respeta profundamente al catolicismo brasileño y que ha venido cambiando en la historia del Brasil. El homenaje de las flores, símbolo del trópico, hacia el Papa, ofrecida siempre por representantes de la juventud. El Congreso es para los jóvenes fundamentalmente, y naturalmente también vendrá ahora el saludo a los altos representantes religiosos. Con el Papa vienen varios cardenales, siempre lo acompaña el ministro de Estado. El Papa tiene su canciller también, tiene también algunos ministros que equivalen a la vida civil de representación de alto nivel, y el saludo del poder militar, del protocolo militar también, que se hace presente. Van a tener allí la oportunidad de ver cómo se va acercando paulatinamente al saludo de las altas autoridades, y seguidamente a los representantes de los países acreditados, donde se le da prioridad al embajador italiano siempre en este tipo de actos. Cuando el Papa viene, es un saludo muy rápido. Sin embargo, hay la expectativa de lo que va a decir. Van a ser varias las homilías, y el mensaje va a ser fundamentalmente social. Se habla del evangelio social que inaugura la Iglesia Católica en un mundo en revuelta, en rebelión, con lo que pasa en Turquía, en Egipto, lo que pasa en Brasil, y además dentro del criterio también de la prédica de la paz, con un mundo con armas nucleares que amenazan la historia y la propia humanidad. Este primer encuentro es fundamentalmente con políticos brasileños. Ahí acaba de saludar al canciller del Brasil, y está saludando a los ministros y a sus esposas. En los actos protocolares siempre se invita al ministro y su señora esposa, en el caso de que estén casados, y después, posteriormente, estará el cuerpo diplomático, al cual también saludará. Por supuesto que el Papa habla español, es argentino, y el portugués, el español es muy fácil de encontrarse como idioma. Además, Brasil, con su vocación integracionista, ha puesto casi obligatorio el español en las escuelas. También van a estar ahí presentes algunos prelados, no solamente de Brasil, sino de América Latina. De Venezuela hay 4 obispos que lo acompañan, a casi 5.000 jóvenes que van a ir. Se estima unos 40 o 50.000 jóvenes que vienen sobre todo de los países vecinos, de Argentina, fundamentalmente Uruguay, Paraguay, de Colombia hay una delegación también de jóvenes, la venezolana la acompañan, como decíamos, varios obispos. Sigue el protocolo, la presidenta siempre acompañando al jefe de la Iglesia Católica. En un país católico, recordemos que siempre hay un nuncio que es el decano del cuerpo diplomático. En los países que no son de religión católica, el nuncio es simplemente un embajador más. Él va a ir a la nunciatura. Tiene 2 encuentros muy importantes, uno con los barrios más pobres de Buenos Aires, las favelas, y otro con los presos, para dar testimonio de la preocupación de la Iglesia por este sector tan olvidado en América Latina, con rebeliones en México, en Venezuela, en Brasil, muchos muertos, y donde se violan muchos derechos humanos. El Papa es un gran defensor y lo hizo en Argentina. Por supuesto, la conversación con la presidenta siempre cordial. Es importante hablar el mismo idioma, entenderse. Son latinoamericanos. Ellos ya han tenido encuentros anteriores. La presidenta tuvo la oportunidad de visitarlo en Roma, ha tenido esa oportunidad de dialogar con él, y por supuesto son 2 mundos, el político de la presidenta, el religioso del Papa. Comienzan ya
ahora la parte más de acercamiento al pueblo que está esperando en varios lados. En estos casos, él no quiso protección especial para su personalidad. Incluso se dice que va a ir en un jeep abierto y no en el Papa móvil que utilizaban otros papas, que eran con ciertas estructuras de seguridad frente a cualquier atentado que en otros papas ha ocurrido. Se nota la alegría y el entusiasmo de los que están en el aeropuerto y por supuesto la televisión transmite al mundo estas imágenes que la estará viendo no solamente el mundo católico, porque cuando la Iglesia habla y cuando el Papa se mueve, es parte de esa nueva diplomacia mundial de la Iglesia, de la cual están pendientes todos los jefes de Estado en los distintos